Muchas gracias por asistir a esta conferencia hoy sábado, un día azul y de una luz cenital ahí fuera, ¿no? Casi parece que, como en un cuadro de Óscar Domínguez, los relojes hayan sido raptados en el aire por las libélulas, ¿no? Estamos nosotros aquí dentro hablando sobre surrealismo, sobre fotografía, sobre pintura, y bueno, afuera pues la vida pasa, ¿no? Yo les agradecemos muy vivamente hacer el esfuerzo de estar aquí hoy con nosotros, como digo, en un día como hoy, ¿no? Que invita, ¿no? Invita a hacer tantas actividades en el exterior. En fin, para mí es un placer, un honor presentar a Juan Naranjo, que es verdaderamente uno de los especialistas en fotografía en España más notables. Sus trabajos, no voy ahora a, digamos, entrar de forma específica en sus distintos trabajos porque son muchos y variados, y su currículum está a la vista de todos en Internet, es muy fácil acceder a él, pero sí destacaría esa, digamos, pasión por el estudio de la fotografía histórica y la fotografía de vanguardia, de la vanguardia española, especialmente, donde ha podido, en fin, ahondar y dar a ver varios estudios y comisariados. También la fotografía en relación con la moda en fin, hemos tenido la ocasión de escucharlo. Recuerdo una conferencia maravillosa en el año 96, en el transcurso de un seminario que se realizó en la isla, organizado por Maisa Navarro y Manuel Guigón, Gaceta d'Arte y su época, hace ya algún tiempo esto, hablando sobre la figura de Eduardo Westerdal, la fotografía, aquel universo, aquel proyecto internacional, intelectual, creativo, que fue Gaceta de Arte y su época, ¿no? Desde entonces, pues, hemos tenido ocasión de seguir los trabajos de Juan Naranjo, como digo, en relación a la fotografía. Recientemente hemos podido, de hecho, esta casa, TEA, Tenerife Paseo de las Artes y su colección, hemos podido también tener la oportunidad de acceder aparte de esos archivos, los álbumes fotográficos de Eduardo, de Mod, y gran parte de su material vivido, digamos, gracias también a la intervención de los estudios de Juan. En fin, hemos pensado, cuando estuvimos tanteando la idea de invitar a Juan Naranjo para estas charlas, sobre qué materia, sobre qué tema podríamos realizar su intervención, y sin duda él me habló de su interés por el automatismo, una temática, una manera que toca directamente Óscar Domínguez y la exposición que tenemos actualmente abierta en el museo, La conquista del mundo por la imagen, el Domínguez de los años 30, el Domínguez de la época cósmica, el Domínguez de la decalcomanía, que, como ustedes saben, va a abrir esa ventana hacia lo que André Breton va a denominar el automatismo absoluto, ¿no? Esas imágenes que dan a ver, ¿no? Mundos primitivos, ¿no? Las madréporas, los corales, los malpaíses que podemos aventurar a través de sus imágenes decalcomaníacas, ¿no? En fin, a partir de ahí también el interés de Juan Naranjo, como él nos comentará, es unir esos espacios, esa pintura gestual automática con otros procedimientos en fotografía, ¿no? Tenemos en la colección autores como Raúl Llubac, que también han trabajado estos procedimientos automáticos, pero ya la disciplina fotográfica. Bueno, no me extiendo más. Muchas gracias, Juan, por el esfuerzo de venir a Tenerife en esta época para hablarnos, y gracias a todos de nuevo por estar aquí presentes hoy. Bien. Gracias, Isidro. Buenos días.
Yo también quiero agradecer al TEA, a Isidro y a su equipo el haberme invitado a participar dentro de las actividades de esta fantástica exposición y disfrutar de una isla realmente increíble y que bueno, ha sido uno de los polos de la vanguardia en España. Entonces, a la hora de empezar todo el proceso de investigación, el título y el concepto fluyó a partir de esta obra, ¿no? Una obra que cuando la vi por primera vez, lo primero que vi fueron sus aspectos formales, ¿no? Es una imagen realmente potente e interesante que está, ¿no?, de alguna manera dividida por la mitad. Es una imagen que se escapa de las corrientes abstractas del momento dominadas por el constructivismo ruso, alemán y por el Cercle Carré y otro tipo de artistas que trabajaban la abstracción, porque ellos trabajaban desde aspectos geométricos, ¿no? Podemos ver cómo realmente en la obra esta forma central nos puede recordar la figura de un cuerpo, ¿no? Y cómo al final está llena de formas que se pueden vincular a la naturaleza, ¿no?, y que se escapan totalmente de las construcciones que había en la época. Es una imagen también muy interesante porque, como todas las imágenes que son importantes, lo primero que hacen es apelarte a ti, llamar, ¿no? Y entonces, para mí fue muy interesante porque me conectó con mi época de estudiante. En aquel momento, cuando estudiaba fotografía, las teorías de Ronald Barthes estaban muy presentes y realmente se analizaba todas las cuestiones de la imagen a un nivel muy interesante. Y uno de los profesores nos hizo una descripción sobre un cuento de un emperador chino que quería decorar su habitación, ¿no? Y encargó a un grupo de pintores que hicieran diferentes proyectos para decorarla. Entonces, al final seleccionó el de uno y le hizo, porque era un pintor muy realista, le hizo una obra fantástica en el cual había una catarata y un río, ¿no? Entonces, al cabo del tiempo, el emperador llamó ir a buscar al pintor para que borrase la obra que le había hecho en su habitación, ¿no? Y el preguntó, le dijo, ostras, pero si realmente te había interesado mucho, ¿no? Y le dijo, es que el ruido del agua no me deja dormir, ¿no? Entonces, es muy importante porque finalmente esto te conecta con una forma de entender. También esta imagen me conectó con el concepto de paisaje desarrollado también en China hace mucho tiempo, en el cual el territorio deviene paisaje a partir del interés del que mira, de lo que realmente sienten. Entonces, me interesó mucho todo este tema hasta que al final vi el título o la descripción, el puente. De golpe y porrazo, el título me reveló la imagen y descubrí que había un río y que había un puente que lo conectaba finalmente con la historia del paisaje. De ahí el que la obra sea muy gestual, la conectase finalmente con toda la historia de la tradición dentro del paisaje oriental, en el cual el gesto realmente es muy importante. También empecé a analizarla a nivel compositivo y es un paisaje muy extraño, porque generalmente los paisajes son horizontales, ¿no? Es un paisaje en el cual la gravedad, lo primero que te llama es, ¿no?, finalmente el río, cuando lo descubres a partir del título, está como suspendido, flotando, y hay un mundo interior muy importante, como también ha comentado antes Isidro, que es una pieza realmente muy interesante, en el cual se confunde lo interior y lo exterior, lo sólido y lo líquido. Finalmente está posiblemente llamando a un nuevo concepto y una nueva forma de entender el arte, porque en el fondo no es una abstracción, es el reflejo de un pensamiento, de una concepción
finalmente del automatismo, ¿no? Que es sobre lo que va a versar al final mi intervención, ¿no? Evidentemente, Domínguez está considerado como uno de los inventores finalmente de esta técnica. Este es uno de los primeros ejemplos en los cuales utiliza la decalcomanía para realizar una obra. En este caso es una ilustración, es una obra aplicada, es un libro que Eduardo Westerdahl, realmente una persona con la cual mantiene una gran relación, ¿no? Y que finalmente Óscar Domínguez ayuda a Westerdahl y a los miembros de Gaceta de Arte a convertir a Tenerife no solamente en un referente a nivel español, sino internacional, al organizar la segunda exposición surrealista. Realiza esta obra. Es una obra interesante porque también es finalmente bastante diferente del concepto de abstracción que utiliza William Master, ¿no? Aquí podemos ver una decalcomanía en estado puro que publican después en la revista Minotaur. André Breton, ¿no? Junto a otros autores, podemos ver cómo vuelven a jugar a nivel compositivo. Son imágenes que tienen una gran fuerza, son imágenes muy expresivas y que realmente lo que hacen es revelar el mundo interior. Esta imagen la descubrí aquí durante la consulta de los fondos que hay de Domínguez en el TEA y me pareció una imagen realmente reveladora porque la parte de abajo conecta con una concepción del paisaje desértico de Tanguy, de Dalí, ¿no? De Domínguez y arriba podemos ver uno finalmente de sus iconos que trabajará en este momento y que son esta serie que realiza de leones y de ventanas para un libro de artista que realiza con Marcel Jean. En este caso, la obra ya está realizada a dos manos. De hecho, es un tema que le interesa bastante, todo el concepto de automatismo por un lado, más finalmente el trabajar con otros artistas, porque también lo pueden ver en la exposición, hay diferentes cadáveres exquisitos, en los cuales van interviniendo diferentes artistas para conseguir obras realmente singulares, ¿no? Y para mí, finalmente, otra de las obras que está también aquí en el TEA es una figura de una gran complejidad, pero también de una gran belleza. Realmente algo que es un experimento, ¿no? Es cuando al final el experimento deviene una obra fuerte, potente, bella y realmente es una obra muy interesante. Domínguez, finalmente, como muchos otros artistas, utilizan sus obras en el tema de la publicidad, porque el surrealismo en aquel momento tiene una gran potencia seductora para llamar la atención del cliente. Entonces, a nivel de reclamo, finalmente, es una pieza muy interesante y en este caso es una maqueta para la publicidad de unas bodegas francesas, ¿no? Todas estas cuestiones vinculadas con el automatismo realmente interesan a Breton, el cual en la revista que está editando no como editor, sino como el editor de concepto, con otra serie de artistas, incluye un artículo sobre la decalcomanía, que realmente pues veremos que publican dos de las de Domínguez, lo cita como el inventor, y también describe la técnica, una técnica que es muy interesante porque es muy sencilla, finalmente es de emulsionar a base de tinta o una serie de papeles y a partir de otro papel o un cristal genera, ¿no?, finalmente las obras. Es interesante porque la decalcomanía, como la fotografía, dos materias artísticas sobre lo que versará finalmente mi intervención, son técnicas muy sencillas, son técnicas automáticas, es decir, la fotografía, por sus cualidades, fue considerada realmente como el icono de la revolución industrial. Es un dispositivo que genera imágenes de forma automática, precisa y reproductible, con lo cual cambió el concepto del mundo, no solo a nivel creativo, sino se introdujo en todos los ámbitos de la sociedad y cambió realmente la concepción, ¿no?
Aquí podemos ver diferentes aproximaciones a la decalcomanía. En este caso hay una de Breton y otra de su mujer. Podemos ver cómo en la mayor parte de ellas conectan con los paisajes interiores, con los fluidos, con esta idea. Habría otra imagen de Tanguy en este caso, que no está reproducida, porque tampoco es un autor que trabajase de una forma dilatada en esta técnica. Aquí podemos ver otra de las imágenes de Breton, y en esta página que hay 4, y la última, la que parece realmente una piedra, no es otra obra de Domínguez. Es muy interesante en este artículo, y también porque conecta con lo que ha dicho antes Rosalén, el surrealismo, a diferencia de los otros movimientos de vanguardia, no renuncia del pasado, ¿no? Es decir, ellos finalmente lo que hacen es apropiarse y a partir de ahí reconstruir o crear. Es casi un movimiento posmoderno, ¿no? Avant la lettre. Y Breton describe cómo finalmente, aunque cita que Domínguez es el inventor, conecta con los trabajos de Victor Hugo en el siglo XIX, trabajos con Aguada y también con procedimientos muy próximos a la decalcomanía, que realmente son muy interesantes. Algunos de los historiadores de las vanguardias y en concreto de la decalcomanía hablan de que finalmente el trabajo de Victor Hugo fue como una especie de juego, algo que no llevó a ningún sitio. Después veremos la conexión que hay con todo este tipo de producción, con el automatismo, con la fotografía y con las formas de entender de una forma realmente mucho más clara y potente. Hemos de pensar que la forma en la que agrupamos las cosas les da sentido y en muchos casos hay grandes desconocimientos de las producciones que se han realizado en otros años, en otras épocas, por ejemplo, en el siglo XIX y especialmente en medios como la fotografía o en autores que han estado fuera de la historiografía, porque es a partir de las revisiones podemos entender de una forma mucho más concreta cómo la sociedad, desde que entró en la revolución industrial, ha estado dando ciclos sobre debates que vuelven al cabo de 30 o 40 años, ¿no? Entre conceptos pues, como naturaleza o como vida urbana, ¿no? Porque al final creo que como ahora se está produciendo una serie de cambios muy importantes, no solamente en la forma de entender la producción artística, sino en las formas de vivir y sobre todo en los cambios de hábitos, ¿no? Aquí podemos ver otra obra, en este caso de Wolfgang Paalen, que juega con el automatismo de forma diferente. En este caso utiliza el humo para generar imágenes, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver las piezas de Raoul Ubach, una de las fotografías de Raoul Ubach que ha comentado Rosalén y que también ha comentado Isidro. Es interesante porque en este caso él no utiliza el humo y no parte de la nada para generar su obra. Él genera de forma automática la obra al quemarla. Es cuando finalmente obtiene una imagen que es muy interesante, la deja, ¿no? Entonces, finalmente, el azar, ¿no? la creación automática es casi una fotografía que da una nueva vida. A partir del fuego genera, ¿no? una nueva obra. Y bueno, vemos cómo la realiza más o menos en el momento que se hacen las decalcomanías y que se publica posteriormente en la revista que antes ha descrito de una forma muy interesante Rosalén. Claro, al margen de la pintura, de esta pintura de concepto más abstracta y automática, porque es cierto que, como ha comentado también Rosalén, a los surrealistas lo que les interesa o trabajan, ya sea desde el concepto exterior o interior, trabajan imágenes muy bien elaboradas para sugerir, porque finalmente todo el proceso de automatismo, como los dibujos de Masson en el 23,
continúan siendo figuras muy reconocibles. Es a partir de toda una serie de investigaciones, como veremos ahora, que al final conectan a Domínguez y a toda una serie de artistas a buscar nuevas formas de experimentación, porque evidentemente el surrealismo llevaba una década y hay un momento en el cual hay un agotamiento temático y de las formas, ¿no? Y también porque posiblemente el mundo interior empiece a cobrar otro valor, ¿no? Veremos cómo los artistas, anteriormente, en este caso a partir de lo que sería la fotografía, empiezan a trabajar el tema del automatismo, ¿no? En este caso es Christian Schad. Evidentemente, cuando Schad hace esta pieza, la sociedad está en un proceso de cambio muy grande. De hecho, hay muchos historiadores que dicen que realmente el siglo XX empieza después de la Primera Guerra Mundial. Es un momento de grandes transformaciones como el actual. Hay una guerra, hay pérdidas, hay un desgarro total, pero por otro lado también hay un cambio de hábitos, cambios sociales, ruptura, movimientos de clase, la mujer adquiere un gran valor y en la esfera artística también hay un gran cambio. Los artistas ya no solo están interesados en la pintura de Caballete, sino que empiezan a trabajar otros conceptos y otras materias, como la fotografía, en este caso, para conseguir estas imágenes absurdas y automáticas. Es decir, en este caso lo que hacen es poner sobre un papel fotográfico objetos que se reproducen ellos solos al ser impresionados con la luz. Evidentemente, Christian Schad, que trabaja desde la esfera dadaísta, publica estas imágenes dentro de las revistas, porque para ellos las revistas son el espacio discursivo. No les interesa tanto la pintura de Caballete ni las exposiciones de obra, porque consideran que la pintura de Caballete es burguesa y finalmente está acabada. Es un momento de una gran ruptura, ya digo, porque mucha gente muere, muchos se exilian porque ya no quieren ir a la guerra, no quieren dar su vida, ¿no?, finalmente por unos ideales o por unos intereses políticos o económicos, ¿no? Entonces, es un momento que hay un gran desconocimiento de lo que había pasado a nivel histórico y en este caso Christian Schad le pone su nombre, como si hubiera sido el inventor. Y hemos de tener en cuenta que cuando Talbot inventa la fotografía, bueno, Talbot es uno de los inventores de la fotografía en 1839, ya utiliza esta técnica. Pasa que, en este caso, él es un artista joven. Finalmente, estos artistas están interesados en las máquinas, de hecho ellos se definen como ingenieros, no como pintores, y todo este concepto de automático es muy importante. También la mayor parte de movimientos de vanguardia los realiza gente joven, en los cuales los aspectos lúdicos de ruptura y de encontrar un nuevo espacio les llevan a explorar y a buscar otros límites. Finalmente, su obra derivará de esto que es súper abstracto a la nueva objetividad, al realismo finalmente más absoluto. De hecho, prácticamente no renegó de este periodo, pero lo dejó al finalmente un poco olvidado hasta que se dio cuenta al cabo de 60 años de la importancia que habían tenido estas imágenes dentro de la producción, ¿no? Claro, dentro de las corrientes de vanguardia, Man Ray, que era otro de los grandes creadores, que utilizaba tanto la pintura como la fotografía, ¿no?, como finalmente la poesía, porque Man Ray también realizó una de las primeras poesías automáticas que parecen finalmente composiciones musicales, también explora a partir de un error, ¿no?, el fotograma, y entonces lo hace realmente pues para jugar. También es muy interesante en esta obra, que también es del TEA, cómo juega con todo lo textual. Es un momento en la obra Dada, como en lo que serían los derivados y hacia el primer surrealismo,
lo textual es muy importante. La mayor parte, los grupos de vanguardia, los poetas han jugado un papel relevante, muy importante, sobre todo a lo largo de la historia del siglo XX, desde Tachara, Breton, un montón de gente, en el periodo de los conceptuales también, ¿no? Aquí podemos ver cómo juegan creando imágenes oníricas, fantasmagóricas, al reproducir objetos de forma automática, es decir, las ponen sobre un papel y conectan. Son esas imágenes que recuerdan todo este mundo onírico y que después estará muy presente en lo que será el surrealismo. Pero también otro de los creadores de vanguardia del momento, pero ya en este caso de otro movimiento, como Moholy-Nagy, que él pertenece a los constructivistas rusos, utiliza el fotograma. Y en este caso él le llama fotograma, como se conocía históricamente. A diferencia de las obras anteriores, él trabaja desde la perspectiva constructivista. Las formas geométricas están muy presentes. Su tema es la luz, el concepto de simultaneidad, ¿no? Que hay en la ciudad cuando describe en 1925 todo este concepto de las personas cuando van por la calle y los rótulos luminosos. Es un momento que también el cine, todo lo cinético, empieza a jugar un gran papel. Esta es otra de sus obras, ¿no? Bueno, generalmente, le digo, todo esto, estas imágenes eran utilizadas para ser impresas en revistas, en carteles, ¿no? Porque la publicidad en aquel momento coge un gran valor, porque es una forma de arte público, de llegar a la gente, al pueblo, ¿no? Es una manera de conectar directamente las vallas publicitarias, las revistas. Entonces, no hay una separación como la hay actualmente en lo que sería la publicidad y el arte. Por eso también podemos ver cómo en las obras de Domínguez las utiliza a nivel tipográfico para ilustrar libros, porque están en consonancia con las nuevas teorías que diseñaron Moholy-Nagy o Jan Tschichold, ¿no? Que finalmente eran realmente los movimientos interesantes y de vanguardia en este momento. Y porque el artista, al estar desconectado de la esfera del mercado, tiene que vivir. Y la única forma de obtener ingresos por sus obras es realizando un arte que no aplicado, ellos lo consideran como un arte realmente público, ¿no? Bien, podemos ver cómo desde este periodo hasta los años 40 diferentes creadores pueden utilizar. Me he ido a Lefranc porque es un surrealista belga, joven, que ya empieza cuando finalmente el surrealismo está muy avanzado, y me ha interesado ver cómo él recobra un tipo de fotograma más conectado con los fluidos, más conectado con la decalcomanía, ¿no? Porque él también, desde el 39, que es cuando empieza a formar parte del movimiento surrealista belga, como Domínguez, se siente interesada por lo figurativo, por la mujer, ¿no? Finalmente hay todo lo que podríamos entender como contradicciones, que yo creo que no lo son, ¿no? Podemos ver una obra de Domínguez diferente a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Porque está finalmente muy bien. Hay una serie de obsesiones con las cuales trabajan, proyectan o recrean los autores de un momento, ¿no? Y entonces es interesante ver cómo Lefranc conecta con toda esta cuestión más de los fluidos, ¿no? Finalmente, esta es una obra muy potente de Domínguez por todo lo que evoca, ¿no? Porque podemos ver otra vez el paisaje, ¿no? De una forma muy precisa, ¿no? Realmente toda esa atmósfera, ¿no? Pero bueno, aparte de este ejemplo, si volvemos aquí y olvidamos las imágenes, ahora iremos a ver otro tipo de producción automática que tiene características estéticas, conceptuales que podríamos asociar al surrealismo, pero que no tienen nada que ver
con el surrealismo porque no están inscritas en la esfera artística, sino están inscritas en otras esferas. Claro, ¿qué pasa? Como he descrito, a finales del siglo XIX y principios del XX hay grandes cambios de hábitos. Cambios de hábitos sociales, cambios de hábitos en las formas de relación y también cambios de hábitos e innovaciones científicas. En este caso, influenciados por las teorías psicoanalistas y por los rayos X, una serie de fotógrafos, como este exmilitar, empiezan a experimentar con la fotografía para obtener imágenes de fluidos, imágenes del pensamiento y del alma. Están vinculadas a la nueva psicología, al espiritismo. ¿El qué hace? Utiliza una placa fotográfica emulsionada, tapada, y lo utiliza a forma de como si fueran rayos X y pone en diferentes partes del cuerpo para captar los fluidos, la energía del cuerpo y del pensamiento, ¿no? Evidentemente son unas imágenes abstractas de una gran belleza que de la misma forma que han dicho que la producción de Víctor Hugo no es interesante porque era como una especie de juego, finalmente son imágenes de un gran interés estético y conceptual, pero que no se inscriben en la esfera artística, ¿no? Claro, aquí podemos ver otra fotografía fantástica que utiliza a su mujer, le pone una placa en el cerebro y cuando se duerme dice que ha conseguido captar la energía del sueño de un águila que está teniendo su mujer. Claro, es cierto que a partir de las filtraciones que pudiese haber pequeñas de luz, el trabajo de finalmente con los líquidos químicos, generan estas imágenes que, aunque realmente el sueño no esté fotografiado, lo conectan con todo ese aspecto más de fluido que podemos ver en la decalcomanía, ¿no? Como realmente paisajes interiores, paisajes de la mente. Aquí podemos ver otra de sus fotografías. En este caso ya no quiere fotografiar el sueño o el pensamiento, es a partir de los dedos capta la energía del fluido de la vida, ¿no? Claro, él era un militar que estaba realmente jugando, pero en este caso Baraduc estaba vinculado a Charcot. Bueno, abajo hay otra exposición sobre la histeria, la saprestía y finalmente a estas nuevas historias científicas que habían y nuevas formas de explorar. Podemos ver, ¿no?, esta imagen que es de una gran belleza plástica, pero que evidentemente, como las imágenes de Target, intentan, en este caso, captar toda la energía, el fluido vital del hombre, ¿no? Claro, desde otra perspectiva, Strindberg también experimenta con el automatismo. En este caso, él utiliza un cristal con diferentes sales que hace que finalmente cristalicen y a partir de ahí realiza los fotogramas para hablar finalmente de la transición, del movimiento de la materia. También hace este tipo de fotografías en las cuales emulsiona placas fotográficas y las pone mirando al cielo como para que de forma automática se reproduzcan las estrellas. Obtiene unas imágenes de una gran belleza plástica que incluso envía, ¿no?, a Flammarion, que es uno de los grandes astrónomos, del momento, y claro, finalmente cuando ve aquello, porque hay toda una serie de accidentes que pueden llegar a hacer pensar que finalmente lo que está viendo son las estrellas, ¿no? Pero al final no saben bien qué es lo que hay. Claro, hemos de tener en cuenta que la recepción de los rayos X en aquel momento fascinaron tremendamente a la sociedad. De hecho, en Barcelona, en 1906,
un diario de noticias corriente, presenta como ilustración una radiografía de un pulmón el cual le han pegado un tiro a una persona. Porque les lleva a ilustrar la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Mostrar lo que intentan hacer siempre los surrealistas, mostrar lo interior, mostrar la esencia del pensamiento, mostrar lo que no se controla, ¿no? Claro, yo solamente voy a presentar dos imágenes, en este caso, de artistas que trabajan a partir de lo automático. En este caso es una obra de Víctor Hugo que juega con la guada, es una abstracción, pero evidentemente Víctor Hugo realiza una gran producción de experimentaciones abstractas, pero también conectadas con la realidad, como hemos visto en el caso de Domínguez, que en algunos momentos incluye el león o incluye la ventana o textos como Nicolás, porque Víctor Hugo también incluye la tipografía en sus obras y los utiliza muchas veces para hacer como la portada de sus álbumes, ¿no? Es muy curioso, utiliza estas técnicas, pero también utiliza la fotografía, sobre todo cuando está exiliado en Jersey, en una isla, que es donde realmente hace un trabajo muy experimental. Podríamos pensar que el trabajo de Víctor Hugo es algo anecdótico y que se escapa realmente a la producción de ese momento. Pero evidentemente un creador local, Eugenio de Lucas, trabaja de forma magistral la guada, realizando un montón de manchas, algunas completamente abstractas, otras jugando con un pequeño elemento realista, ¿no? Pero claro, esto es muy interesante. Me hizo mucha gracia realmente cuando leí el texto que hablaba como si Eugenio de Lucas o Víctor Hugo hubiesen jugado a realizar juegos de niños, como bien describen los surrealistas después, porque la fotografía y la decalcomanía son juegos de niños, porque se hacen solas, ¿no? Liga todo esto y la decalcomanía a Cossens, cuando el proceso de Cossens es completamente inverso. Cossens, aunque estéticamente sean imágenes parecidas, él realiza un proceso de síntesis para reflejar la realidad. No son imágenes generadas desde el automatismo, sino desde la más absoluta reflexión. Entonces, es muy importante saber dónde se inscriben las imágenes, quién las realiza y para qué las realiza. Porque si no, nos podemos convertir en artistas conceptuales. Y creo que un historiador o un comisario no es un artista conceptual, independientemente de que todos trabajamos desde la subjetividad, ¿no? Y entonces, para ver realmente cuál es el contexto en el cual se desarrolla todo esto, veremos un pequeño grupo de creadores de Barcelona de 1860. Y entonces veremos a ver qué pasa. Es un momento en el que la actitud deviene una acción, ¿no? ¿Qué vemos en esta fotografía? ¿Qué nos llama la atención? La pose. Es una pose desafiante. Las mujeres no enseñan el tobillo, no se sientan de esa manera. Hay una transferencia en quién gestiona la imagen. En este caso, el fotógrafo solamente está captando la acción de ella, ¿no? Como si fuera una performer que realmente se muestra satisfecha ante sí y se muestra desafiante, como la gente joven, porque es un nuevo concepto de mujer, ¿no? Porque creo que es realmente muy importante. ¿Y qué pasa en el siglo XIX? Si vemos estos textos, entenderemos cómo el concepto de automatismo está muy presente. ¿Qué pasa? Durante muchos años, las teorías de Baudelaire, ¿no?, han copado al final el concepto de modernidad, porque Baudelaire, frente a la pintura histórica, definió al flameur o al moderno, pero Baudelaire estaba en contra de los avances tecnológicos, estaba en contra de la fotografía y estaba en contra de la calefacción, del ferrocarril, del telégrafo,
porque pensaba que eso estaba distante. Claro, durante mucho tiempo Baudelaire ha tenido un papel muy relevante en la construcción de la historia del arte en el siglo XIX. Pero ¿qué pasa finalmente con Théophile Gautier? O en España con Pi Margall, cuando dice que ya está bien, que ya se ha acabado, ¿no?, de todo el mundo de la historia. Y si leen, verán cómo conecta la fotografía con el flujo finalmente del fuego de la siderurgia. Finalmente, de lo que están hablando es de la modernidad, del cambio, de los cambios importantes. Claro, automatismo tiene dos acepciones. Una, el valor de todo lo que se genera para que un dispositivo funcione de forma autónoma, que conectaría finalmente con los autómatas, con los robots. Aquí podemos ver un grabado de 1811, cómo conecta con esta idea de hombre-robot, de nuevo personaje de la sociedad, y también automatismo conecta con todo lo que hemos visto anteriormente. Es algo que se genera de forma automática. De hecho, la palabra automatismo se introdujo en el diccionario de la Real Academia Española en 1925, un año después de que Breton publicase los manifiestos surrealistas, pero en los cuales ya estaban muy conectados. Posiblemente no fueron inscritas solamente por Breton, sino por todas las teorías psicoanalíticas y finalmente en la medicina, ¿no?, porque automatismo ya viene está muy presente. Lo que, si volvemos a ver y analizamos el siglo XIX como lo que es, porque realmente en el siglo XIX hubo una gran revolución, si pensamos qué significa Internet. Hoy en día en Internet tenemos todo el conocimiento del mundo en una pantalla. En el siglo XVIII todo el conocimiento del mundo estaba en una biblioteca. Finalmente la biblioteca e Internet es lo mismo, es una cuestión de cajones que se abren libros que te llevan a otro sitio y en el cual puedes navegar. Es un momento en el cual, a partir de la instauración de los medios de transporte y de comunicación, cambian el conocimiento. Es un momento en el que la información fluye de una forma realmente muy importante. Y podemos pensar qué sentía la gente en el siglo XIX, ¿no? Claro, podemos pensar que realmente el hombre actual es un hombre ocupado, atareado, pero también, como dijo Théophile Gautier, el siglo XIX es el momento para ver, no para leer, porque el hombre ya tiene una gran presión. Esta es la traducción de un libro francés, de una distopía, que es Émile Sauvetre, que nos conecta muy bien con el espíritu de miedo que había en la época por todos los cambios, que es lo mismo que está pasando actualmente, ¿no? Es finalmente cuando hay tantos cambios que realmente es muy difícil percibir qué está pasando. Claro, esta imagen, cuando la descubrí, para mí fue fascinante. Está haciendo referencia a un periódico que se llama El Pañal, El Gran Pañal. Es un periódico en las cuales las noticias se reproducen de forma automática en la medida en que se van produciendo y van apareciendo de forma continuada todo el tiempo. Si podemos ver la gente que está sentada, los podemos ver como si estuvieran en un cibercafé analizando la información día a día, al momento. También hay un cambio muy importante. La persona que está en el globo ya no mira, utiliza un telescopio, una prótesis visual para acceder a una visión privilegiada. Al mismo tiempo, él interpreta que finalmente la energía va a cambiar y hace un caballo de vapor. Finalmente, el coche utiliza las medidas del vapor y de los caballos, para mirar la potencia. ¿Y cómo afecta al final todos estos cambios que realmente se estaban viviendo en la sociedad y a la esfera artística, con el automatismo en el arte? Aquí podemos ver dos imágenes que representan al hombre moderno. Una de Humbo, un artista alemán vinculado a la Bauhaus,
que tiene su cuerpo con un fonógrafo, con una cámara fotográfica, con una máquina de escribir, con plumas, finalmente con los iconos de la modernidad de su época, de la modernidad tecnológica. José Parera realiza un retrato del Inocencio López, que es un editor y fotógrafo también como él, creador, que representa al hombre moderno. ¿Y qué hace? Sustituye su cuerpo por un visor estereoscópico. El visor estereoscópico representa la visión en 3D, la visión más perfecta, la sustitución de la realidad por la virtualidad. Las manos están constituidas por fotografías, por tarjetas de visita, y el cuerpo son títulos de diarios, de revistas, de publicaciones, porque realmente cuando se produce una revolución de lo impreso es en este momento. En ese momento la producción visual y textual alcanza en muy poco tiempo, se realiza más que en toda la historia de la humanidad. Es un momento en el cual realmente fluye, como actualmente en las redes sociales, la densidad de imágenes es muy grande. También podemos ver en otra caricatura, como Petrenquín, en una de las ediciones que hacen para este editor, el que está repartiendo fotografías y folletos, este personaje bajo que hay a la mano izquierda suya, o la derecha, perdón, es Inocencio López, es el mismo que aparece antes, y podemos ver cómo hay un artista que forma parte de este grupo que dibuja de forma automática, ¿no?, al final en un sinfín. Su actitud es una actitud crítica con la sociedad. Ellos son federalistas, antimonárquicos, antimilitares y promueven nuevos cambios, como los grupos de vanguardia. Es un grupo de gente joven y están conectados a la bohemia. En este caso, Albert Llanas, que es un escritor y poeta, falsifica el Diario de Barcelona. Fue un periódico que fue secuestrado porque era un fake. A partir de noticias falsas, ellos realmente lo que hacen es criticar al sistema, ¿no?, a la sociedad en las cuales viven. Aquí pueden ver otra de las intervenciones de Llanes. Si miran arriba, verán que hay un concurso fotográfico que se realiza en Cardedeu, porque todas estas noticias son falsas. Cardedeu es un pueblo que en aquel momento no tendría en Cataluña ningún tipo de importancia, pero resalta la gran importancia porque finalmente para los fotógrafos siempre estaban ensalzando su técnica para obtener y seducir y conseguir más clientes. Aquí podemos ver diferentes dorsos de tarjetas de visita que utilizan CrickyCam y fotografía aérea. En este caso ya satirizan a los propios fotógrafos, una jugando con la creación más infantil, como podemos ver en la de en medio, otro jugando con la fotografía aérea, que en aquel momento estaba aún por ser conseguida, y vemos como de forma premonitoria utiliza una zanahoria como para emular un cohete. Y es muy importante porque no sé si se lee en esta imagen de aquí, cuando pone la dirección del fotógrafo, pone los límites del ensanche, ¿no? Es un lugar que no existe. Y pone que hacen fotografías en sótanos, cuando en aquel momento no se pueden obtener fotografías en sótanos, ¿no? Realmente ellos hacen un proceso de crítica hacia el sistema establecido dentro del mundo del arte, de los medios de comunicación, pero también de la sociedad. Experimentan con la tipografía y, como no, con las drogas. Finalmente, las drogas es una nueva forma de conseguir estados, de conectar con la realidad desde otro punto de vista. Bueno, perdón, es que está en catalán, porque además utilizaban el catalán, que era un lenguaje al margen, en aquel momento estaba hiper mal visto, y entonces juegan con onomatopeyas, o sea, realmente la palabra pierde el sentido para jugar con lo fonético. Viva la salud, fora potingas, no más láudano, que era un opiáceo, replantem, plem, plem. Finalmente, el texto pierde sentido frente a la calidad sonora y visual de la palabra. Sus acciones satirizan, al final, a los militares, como he dicho, eran finalmente
exploran la realidad, subvirtiéndola, hacen acciones, como en estos trajes musicales, o critican a la sociedad y se avanzan generando trajes de saco para los burgueses. Finalmente, una nueva categoría en la época que, como la actual, estaba floreciendo y ahora se está marchitando, porque la burguesía finalmente es un conjunto crítico, ¿no? Lo onírico también adquiere una gran importancia. Y, evidentemente, las cuestiones de género. Podemos pensar que esto vuelve a ser otro accidente como lo de Víctor Hugo, que era un juego que hacían los niños en su época. Pero en aquel mismo momento, Rovira y Durán, está hecho entre 1860 y 1864, se realiza, esta diapositiva está mal, es un autorretrato de Ricard Rovira, que es el hijo de un magistrado que en aquel momento decide invertir y monta un estudio fotográfico. Y su hijo se hace una colección de unos 100 autorretratos, ¿no?, que de alguna manera avanzan a toda la cuestión de Cindy Sherman y adopta roles. En este caso utiliza el collage, vuelve a disfrazarse de mujer del otro, porque también es un momento en el que, gracias a los medios de transporte, empiezan a tener conciencia del otro, y el otro está presente, evidentemente, en Francia, a partir de Marsella, la llegada, ¿no?, de la gente de las colonias, a partir de los misioneros. El otro empieza a estar muy presente en las obras. También juega el papel de carlista, otro tipo de militar. De religiosa, y también subvierte la realidad a partir de una máscara, en la cual finalmente son capaces de jugar y de experimentar, ¿no? Utilizan el performance, la acción, en este caso, como los conceptuales, utilizan la fotografía para documentar todas sus acciones. Cuando representa a un artista, es muy interesante porque no representan a un artista de caballete. Están más conectados con el caricaturista, con el ilustrador. Están más interesados en el creador francés, porque París ha desplazado a Roma, ¿no? Al final, la gente joven, el arte nuevo, surge en París. Hay un abandono del interés por la historia, por la religión, y aparecen. Y él, cuando se define como artista, se define como un ilustrador, como un caricaturista, y con su pose, como la primera mujer que hemos visto de este grupo, con su actitud. Es una actitud desafiante en cuanto a las poses, porque al final el cuerpo, la vestimenta, ¿no? Y podemos ver cómo detrás está lleno de ilustraciones impresas, porque lo impreso para ellos es muy importante, porque ellos no pueden entrar en las exposiciones porque están, de hecho, en París son expulsados, ¿no? La mayor parte de gente que no se mueve dentro de los cánones, ¿no? Entonces, es finalmente muy interesante. Y volveremos a conectar esto y a modo de clausura veremos con José Parera Romero, que es uno de los que hemos visto, que es el que hace la mayor parte de fotografías, que es uno de los miembros de Crikicam. Realiza, porque él se va a Italia durante mucho tiempo y luego vuelve. Entonces, a su vuelta, una de las primeras galerías españolas, que era la Sala Parés, que es una galería en la cual se expuso realmente, bueno, los movimientos más interesantes que hubo, él satiriza una exposición. Podemos ver una acción de una mujer que se está tirando un pedo que hace funcionar un piano. Es una acción como el automatismo, es como a partir de la acción
del performance, se puede llegar a generar lo que entenderíamos posteriormente como arte sonoro. También satiriza a partir de esta imagen algo que de una manera tosca conectaría con algunos de los paisajes surrealistas de los años 30, pero también juega con la abstracción de fluidos, ¿no? y del aguatinta en este caso. Es desde un posicionamiento crítico, al final vuelve a trabajar con el interior. Bueno, muchas gracias por haber estado presentes hoy aquí, como ha dicho Isidro, y estoy realmente muy contento porque a partir del puente ha construido otro puente para mí muy interesante, que ha sido todo el proceso de investigación. Gracias.